Ahora vamos a hacer un último ejemplo de graficar una parábola en donde nos dan la ecuación general de la parábola. Y esa ecuación va a ser la siguiente: y al cuadrado menos 4x más 6 más y igual a 0. Entonces recuerden, siempre que tenemos una ecuación de este tipo, identificamos la variable que está al cuadrado, en este caso esta, y lo que hacemos es tomar todos los términos que tienen esa variable y juntarlos en un paréntesis. Es decir, aquí tenemos y cuadrado más y los vamos a juntar en un paréntesis, y los otros los dejamos como están. Aquí nos queda menos 4x más 6 y esto va a ser igual a 0. Y debemos completar un trinomio cuadrado perfecto con este término que tenemos aquí. Ahora recuerden que para eso tomamos el coeficiente del término que tiene la potencia 1. En ese caso es este de aquí, y como no está, el término va a ser 1. Entonces vamos a tomar 1 y lo vamos a dividir por 2. Y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, un medio al cuadrado, que simplemente es 1 al cuadrado, que es 1, sobre 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, debemos sumar un cuarto y restar un cuarto. Aquí nos va a quedar y cuadrado más y más un cuarto menos un cuarto. Simplemente sumamos y restamos un cuarto. Y lo juntamos de esta manera porque con esto vamos a conformar un trinomio cuadrado perfecto. Ahora nos queda aquí menos 4x más 6 igual a 0. Entonces recuerden, esto nos da un trinomio cuadrado perfecto, que es y más un medio al cuadrado. El más, recuerden que es por este término que tenemos aquí en la mitad, y el término de aquí es justamente este que hicimos. Ahora nos queda aquí menos un cuarto más 6. Esto lo vamos a sumar enseguida, y esto menos 4x igual a 0. Ahora entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y más un medio al cuadrado más, aquí nos queda menos 1 más 6 por 4, 24 sobre 4, y esto menos 4x. Es decir, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que y más un medio al cuadrado más 24 menos 1, que es 23 sobre 4 menos 4x, y esto va a ser igual a 0. Ahora pasamos todos estos términos hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar y más un medio al cuadrado va a ser igual a 4x menos 23 sobre 4. Ahora recuerden que la x tiene que tener un exponente 1. Entonces debemos sacar 4 como factor común. Lo que nos queda es que y más un medio al cuadrado va a ser igual a 4 por x menos, y recuerden aquí simplemente si vamos a multiplicar por este 4, debemos dividir por un 4 para que nos quede el mismo término. O lo que es lo mismo, multiplicar abajo por 4. Es decir, aquí ponemos 16, cuando multipliquemos por 4 se va a cancelar un 4 y nos va a quedar justamente 23 cuartos. Y de esta manera nos quedó entonces la ecuación de esta parábola, pero escrita en la forma canónica. Ahora vamos a encontrar todas las partes de la parábola, es decir, el vértice, el foco y la directriz, para poder graficarla. Y nos va a quedar lo siguiente. Y entonces nos queda esto que tenemos aquí. Tenemos que esta sería la ecuación escrita en forma canónica. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar los valores del vértice y del foco. Entonces recuerden, los valores del vértice es h, k. Pero para encontrar los valores de h, k debemos escribir esta misma ecuación canónica, pero en la forma que es general, es decir, con h y k. Entonces nos va a quedar que y menos k al cuadrado va a ser igual a 4p por x menos h. Ahora sí, teniendo esta ecuación que sabemos que es la general, vamos a encontrar el valor de h y de k. Entonces simplemente igualamos en las ecuaciones. Aquí tenemos que menos k va a ser igual a un medio. Y si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, nos queda que k es igual a menos un medio. Entonces aquí tenemos este primer valor. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la h. Entonces aquí tenemos que menos h va a ser igual a menos 23 sobre 16.
si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, nos queda que h es igual a 23 sobre 16. Y entonces aquí tenemos este otro valor. Con esos dos valores encontramos el vértice, que es h, k. Es decir, el vértice va a ser h, que vale 23 sobre 16, k, que vale menos 1/2. Ahora vamos a hallar el foco. Pero recuerden, nosotros siempre para mirar las coordenadas del foco tratamos de hacer un bosquejo de la gráfica. Por aquí tenemos el punto 23,16 menos 1/2, es decir, por aquí. Esto es positivo y hacia la y es negativo. No sabemos dónde está, pero sabemos que está por aquí. Y ahora lo que nos dice es que la parábola hacia dónde abre. Abre hacia el eje X. Observen, porque la X tiene la potencia 1. Y abre hacia la derecha porque tiene este signo positivo. Es decir, abre así. Entonces el foco estaría por aquí. Entonces observen. En el foco la coordenada Y del foco va a ser igual a la coordenada Y de este vértice. Pero la X, observen que es la misma del vértice más este pedacito que llamamos P. Es decir, el foco va a ser H más P, K. Ahora también vamos a sacar la directriz. La directriz está por aquí, pero observen que es lo mismo. Es igual a la coordenada X del vértice menos esa distancia P. Recuerden que esto debe estar a la misma distancia. Entonces la directriz simplemente va a ser X igual a H menos P. Entonces vamos a encontrar esos dos valores ahora. Vamos a borrar esto aquí. Entonces primero, para encontrar eso, debemos encontrar P. Y para encontrar P simplemente igualamos este término de aquí con este de aquí. Y nos va a quedar que 4P va a ser igual a 4. De donde P es igual a 4 sobre 4, pasando este a dividir. Y por último P vale 1. Entonces ya tenemos el valor de P. Ahora nos falta hallar el foco y la directriz. Para el foco tenemos que el foco va a ser H, que vale 23 sobre 16, más P, que vale 1, K, que vale menos 1/2. Es decir, el foco va a ser igual a ¿qué? Aquí nos queda 23 más 16 sobre 16. Y esto, menos 1/2. Es decir, el foco va a ser 23 más 16, que es 39, sobre 16. Y esto, menos 1/2. Ahora, ya tenemos aquí el foco. Lo único que nos falta es hallar la directriz. Pero la directriz simplemente es X igual a H menos P. Pero H es 23 sobre 16. Y P es 1, es decir, menos 1. Entonces nos queda que X va a ser igual a 23 menos 16 sobre 16. Y esto nos va a dar entonces 7 sobre 16. Ahora, en un lugar más despejado vamos entonces a colocar todos estos elementos. Y por último encontrar dos puntos de la parábola para así poder graficar. Vamos a tener entonces que el vértice es 23/16, menos 1/2. El foco va a ser 39/16, menos 1/2. La directriz va a ser la recta X igual a menos 7 sobre 16. Y la ecuación canónica que la representa es Y más 1/2 al cuadrado igual a 4 por X menos 23/16. Ahora vamos a graficar estos puntos. Para mayor facilidad vamos a colocar algunos fraccionarios. Esto es 23 sobre 16, que nos da 1,4 si tomamos una cifra decimal, menos 1/2, que es menos 0,5. Observen que coloqué aquí punto y coma para no confundirlo con la coma de ese decimal. Ahora vamos a hacer este mismo para el foco. El foco es menos 39 sobre 16, que es más o menos 2,4 si tomamos una cifra decimal. Y esto, menos 0,5. Ahora la directriz, que es X igual a 7 sobre 16, simplemente es X igual a 0,4. ¿Qué es esto? Tomando solo una cifra decimal. Y entonces ahora vamos a graficar eso que tenemos aquí. Primero el punto
1,4, menos 0,5, es decir, 1,4, 0,5, que es más o menos aquí. Luego el foco, que es 2,4, menos 0,5, es decir, 2,4, 0,5, sería más o menos aquí. Y la directriz, que sería 0,4, es decir, más o menos por aquí. Va a pasar esta recta que es la que se llama x igual a 0,4, que va a ser la directriz. Ahora lo que nos falta es encontrar dos puntos que nos permitan entonces trazar la parábola. Pero recuerden, simplemente con conseguir uno tenemos el otro, dada la simetría que tiene la parábola. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer y igual a 1 para encontrar ese valor que necesitamos. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Si tomamos y igual a 1, en esta ecuación vamos a tener que 1 más 1 medio al cuadrado va a ser igual a 4 por x menos 23 sobre 16. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 1 más 1 medio es 2 más 1 sobre 2. Esto al cuadrado y esto por 4 por x menos 23 sobre 16. Ahora, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 3 medios al cuadrado va a ser igual a 4 por x menos 23 sobre 16. Y entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. 3 medios al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, sobre 2 al cuadrado, que es 4. Y esto es igual a 4 por x menos 23 sobre 16. Ahora, este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir, es decir, a multiplicar el que está abajo. Y nos va a quedar 9 sobre 4 por 4, que es 16. Y esto simplemente va a ser igual a x menos 23 sobre 16. Y por último pasamos este término que está restando a sumar. Nos va a quedar 9 sobre 16 más 23 sobre 16. Y esto va a ser igual a x. Ahora 23 más 9 nos da 31 sobre 16. Y esto va a ser igual a x. Entonces debemos ubicar el punto para las x 31,16 y para las y1. Pero 31,16 nos da lo siguiente. 1.9 si tomamos una cifra decimal. Entonces ubiquemos este punto. El punto 1,9, es decir, casi 2. Y para la y es 1, es decir, hacia aquí, que es 1. Simplemente aquí es 1. Y entonces, teniendo ubicado ese punto, recuerden que por la simetría que tenemos con la parábola, vamos a obtener que aquí, a la misma distancia, vamos a obtener este otro punto. Y simplemente lo único que nos resta es trazar la parábola. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Más o menos así. Y entonces esta sería la parábola que está representada en esta ecuación.